de nuestro país. Le damos la bienvenida, hermanas, y que nuestro Dios nos abra el entendimiento y conocimiento. Y le damos paso a nuestra hermana Kexia Barelia, que nos va a presentar en oración. Adelante, mi hermana, por favor. Sí, pasa vos, mi hermanita Esther y todos mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito que moras en el infinito del cielo, santificado y bendito sea tu santo nombre, mi Dios. Padre, en esta tarde noche, Señor, te damos las gracias, Señor, por todo lo permitido en este día. Gracias, Padre bendito, por este hermoso momento que nos permites de estar en comunión, Señor, estudiando tu bendita palabra. Bendice grandemente al expositor de esta lección, mi Dios. Tú conoces a nuestro hermano, Señor, bendícelo grandemente. Suple sus necesidades, Señor. Fortalécelo en todos los sentidos, Señor. Bendícelo, Señor, por este buen gesto que tiene mi hermano y todos aquellos hermanos, Señor, que se dan cita en esta hora, a este día de la semana, Señor, para estudiar tu bendita palabra. También tu bendición sea con cada una de nosotras que estaremos escuchando, Señor. Que todo lo aprendido, Señor, lo podamos poner por obra para tu honra y tu gloria, Padre bendito. Mi Dios Padre, una bendición especial también por mi hermanita Esther, Señor. Que, Señor Padre bendito, parte de este momento del proyecto, Señor Padre bendito, también bendícela grandemente y a todo el equipo de trabajo, Señor Padre celestial. Mi Dios, pues en tus preciosas manos nos encomendamos, en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro único y eterno Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Disculpen que no abro la cámara, hermanos. Es que estoy durmiendo a mi bebé. Sí, sí, hermana, gracias por la oración, que nuestro Dios le bendiga. Y también le damos la bienvenida a nuestro hermano Ayuda, Octavio Baltasar. Hermano, sea bienvenido y tiene usted su tiempo. Adelante, mi hermano. Gracias, mi hermana. Pasa a vosotras, mis hermanas. Pasaos, Sí, hermano. se oye, mis hermanos. Pasa a vos, hermano. Pues muchas gracias por la oportunidad. A mi hermano Roberto, pues vamos a estudiar la lección que corresponde en esta tarde-noche, la lección 3, titulada El equilibrio. Tenemos un objetivo, dice de esta manera: comprender que la verdadera ganancia de la mujer cristiana es vivir con equilibrio en todos los aspectos de la vida. Pues al final de la lección, esto es lo que esperamos, mis amadas hermanas. Pues el objetivo es comprender que la verdadera ganancia de lo que es servir a nuestro Dios, sí, de hacer su voluntad, y sobre todo también dice que pues vivir con equilibrio todos los aspectos de la vida. Eso es lo que vamos a comprender en esta lección, esperando que con la ayuda de nuestro Dios podamos salir edificados. Tenemos una lectura bíblica. Les invito a que abramos la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 8. Yo lo voy a leer, mis hermanas, dice de la siguiente manera. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Bueno, pues vemos, mis hermanos, la recomendación del apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo, pues, es un siervo de nuestro Dios, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pues nos da esta recomendación
estas palabras para cada uno de nosotros, donde pues primero empieza, dice que grande ganancia, granjería quiere decir ganancia, es la piedad, es decir, servirle a nuestro Dios, obedecer a nuestro Dios, pero sobre todo dice que con contentamiento, es decir, con equilibrio, ¿verdad? Hacer las cosas siempre confiando que todo viene de nuestro Dios, que todas las cosas que hagamos, que todo lo que Él nos da y aún lo que no nos da, pues mis hermanos, es porque Dios sabe lo que necesitamos y debemos de estar contentos con eso. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Aquí tenemos, mis hermanos, una diapositiva, ¿verdad? Con el objetivo principal, ya lo leímos, pero dice de esta manera otra vez, comprender que la verdadera ganancia espiritual no se halla en los estándares del mundo, sino en la estabilidad consagrada de la fe vivida. Y ahí tenemos, pues, mis hermanas, el verso para memorizar, ¿verdad? Que dicen, pero grande granjería es la piedad con contentamiento. Aquí tenemos otra sección donde dice paralelos y comentario, ¿verdad? Nos lleva una cita que es Filipenses capítulo 4, verso 11 y 13, donde el apóstol Pablo pues, nos enseña que el contentamiento es un estado aprendido de suficiencia interior provisto, es decir, el contentamiento es algo, mis hermanos, que pues solamente se genera en lo interior, en el pensamiento, ¿verdad? Y eso pues, lo podemos conseguir solamente bajo en Cristo, únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero dice así Filipenses 4, 11 al 13. Dice, no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues el mayor ejemplo es el apóstol Pablo. A través de las escrituras hemos visto y leído la vida de Pablo, lo que él vivió. Después de perseguir a los que seguían a nuestro Maestro, al Señor Jesús, pues él mismo, Cristo, lo llama para llevar el Evangelio. Y en esa travesía, mis hermanos, de predicar el Evangelio, el apóstol Pablo, pues sufrió muchas cosas. Él mismo lo narra, por ejemplo, en los libros de los Hechos, cuando él mismo dice que perseguía a la iglesia y los encarcelaba y los azotaba. Pues dice la vez y lo envía a predicar el Evangelio. Y Jesús le dice, bueno, pues eh, instrumento escogido vas a ser tú para llevar el Evangelio y vas a sufrir lo que hoy hace sufrir a todos estos que me siguen. Y efectivamente, vemos como el apóstol Pablo pues sufre por causa del Evangelio, sufre naufragios, inclusive él mismo lo dice que de los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces, dice, he sufrido naufragio y una vez apedreado. Y así sucesivamente, mis hermanas, el apóstol Pablo, pues, y a pesar de todo eso, dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice, sé estar humillado y sé tener abundancia en todo y por todo, así como para estar saciado o para sufrir hambre. Dice que he aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener poco, a padecer necesidad, pero todo esto, ¿por qué se logra? Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿verdad, mis hermanas? Entonces, pues este es el objetivo y lo que dice nuestra lectura bíblica. Dice que estemos contentos con lo que tenemos y no es que nos conformemos, sino que pues es Dios, a través de nuestro Dios es como nosotros en lo interior podemos sobrellevar la vida en momentos difíciles, en momentos de abundancia, en momentos de necesidad, pues siempre recibimos ese consuelo de parte de nuestro Dios. Hermano, la siguiente, por favor. Bien, pues aquí vamos a entrar al primer párrafo. Le pido a alguna de mis hermanas que guste apoyarme con el primer párrafo. Yo, mi hermano, pasa vos. Sí, pasa El, voz, apó- hermana. el apóstol Pablo escribió que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad se relaciona con una vida devota, con una fe práctica que se expresa en obediencia, congregación, estudio bíblico y servicio a Dios. Por su parte, el contentamiento se relaciona con estabilidad interior, equilibrio y serenidad. Cuando ambas dimensiones caminan juntas, la vida encuentra armonía. Por eso, la enseñanza de Pablo puede entenderse así. Es una gran ganancia vivir la vida cristiana, pero esa ganancia se disfruta plenamente cuando se vive con equilibrio. Amén. Gracias, hermana. ¿Gustaría comentar algo, hermana? Yo entiendo, hermano, que, porque aquí dice que la mujer cristiana, pero no nada más el decirme yo soy cristiana porque pues voy cada 8 días y no falto, ¿no? Sino todo es un conjunto de obedecer, de estudiar y más que nada ser coherente en mi actitud y en mi proceder. Estar satisfecha con lo que Dios nos da no es ser conformista, sino el estar contenta con lo que Dios nos proporciona nos da una tranquilidad interior. El ejemplo lo tenemos con Pablo, que estaba preparado como para tener en abundancia, como para pasar hambres, para sufrir, como para gozar. Entonces es un gran ejemplo que como cristianas debemos de, pues de tomar el ejemplo y seguir o tratar de seguir esos pasos. Gracias, hermana. Sí, pues efectivamente, mis hermanas. También nuestro párrafo pues, nos dice que la piedad, ¿de qué manera se expresa? Dice pues con una vida práctica. Es decir, mis hermanos, pues, eh, dice, se relaciona con una vida devota, con una fe práctica que se expresa en obediencia. Como bien lo decía usted, mi hermana, ¿verdad? La vida cristiana, pues, mis hermanos, se expresa en obediencia. Me llega a la mente la situación que nos narra la palabra de nuestro Dios con relación al rey Saúl, ¿verdad, mis hermanas? En una ocasión, pues Dios le dice, ve y destruye a todos los amalecitas, ¿verdad? Los amalecitas dice, ve, destruyelos y no dejes nada, elimínalos por completo. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Dice, va, eh, y en vez de obedecer lo que Dios le había dicho, pues él dice que deja vivo al rey y al ganado que a su parecer le miraba pues un ganado sano, un ganado bueno, y con eso pretende ofrecerle a Dios. Bueno, más bien era una excusa, ¿verdad? Con lo que él se justificaba cuando Samuel llega y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué es eso que se oye? ¿Qué son esos bramidos de bueyes, de carneros? Y le dice Saúl, bueno, pues yo aparté esto para ofrecerle a Dios. Mas Samuel le dice, bueno, pues él, no es lo que Dios te pidió. Dios te pidió otra cosa. Y le dice estas palabras, le dice, ¿acaso se complace Dios
en los sacrificios, en los cebos de los carneros o en el obedecer. Y el mismo profeta Samuel le dice, el obedecer es mejor para nuestro Dios, ¿verdad? Y de la misma forma, como usted decía, nuestra hermana, pues no solamente ir a la congregación, escuchar la palabra de Dios, sino que obedecerla. Como dice también el apóstol Santiago, ¿verdad? Santiago dice, mas no solamente oído hacedor, también nos dice, mis hermanos, que la piedad, también el congregarse. ¿Por qué es importante el congregarse? Según la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 10, verso 25 nos dice, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve congregarnos? Pues también el mismo escritor dice, para incentivarnos, para ver las necesidades de cada uno de nosotros como congregantes, ¿verdad, mis hermanos? Y también dice el estudio bíblico, o sea, el estudio de la palabra de nuestro Dios y servicio a Dios. Y no solamente a Dios, sino pues, en el servicio a los demás, en el servicio al prójimo, en el compañerismo entre nosotros. Todo esto, mis hermanas, pues ahí nos dice que la piedad, el eje práctico, expresa la dimensión de obediencia externa, estudio bíblico, congregación y servicio, es el motor visible de la fe cristiana. Pero también tenemos otra parte que dice contentamiento. Esto ya es en lo interior. Dice ahí, manifiesta la estabilidad interior, la serenidad y la paz. Evita que la piedad se convierta en una carga puramente mecánica. ¿Verdad? Tenemos una cita bíblica. Ya está ahí, pero si ustedes quieren verlo en la Biblia, es Salmos 16:8, que dice de la siguiente manera, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, mis hermanas, cuando la piedad exterior y el contentamiento interior marchan de la mano, la vida halla su verdadera armonía. El equilibrio es el que hace disfrutable el caminar cristiano frente a las vicisitudes cotidianas. Entonces, mis amados hermanos, pues no es cierto como los demás dicen, ¿verdad? Que el cristianismo, el servir a Dios es aburrido o no tiene sentido. Es todo lo contrario para nosotros que hemos experimentado lo que es caminar en la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Y cuando la piedad, o sea, el asistir, el estudiar la palabra de nuestro Dios, va unido con el equilibrio, pues, mis hermanos, hallamos una verdadera paz, un verdadero gozo y vemos la vida cristiana como algo hermoso, mis hermanos. Y más, porque aparte, pues, en la palabra de nuestro Dios encontramos eh, la paz en los momentos de dificultades, consuelo en situaciones de nuestra vida que pasamos. Y todo eso, mis hermanos, pues es gracias a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a la siguiente, hermano, por favor. Vamos a pasar al párrafo 2. ¿Alguno de mis hermanas que guste apoyar leyendo esta parte? Pasa vos, Pasamos, mi hermano. yo lo leo, hermano. Sí, A lo gracias. largo de este cuaderno hemos reflexionado sobre el amor de Dios, el dominio propio, la gratitud, la resolución de conflictos, la aceptación del tiempo, la renuncia al control indebido y la superación de la preocupación. Cada enseñanza aporta un elemento necesario, la formación espiritual. Sin equilibrio interior puede inducirse al corazón y convertir la religión en un instrumento de juicio o rigor excesivo. Pero por otro lado, vivir sin formación, sin congregación, sin disciplina espiritual ni estudio bíblico conduce a una vida sin dirección clara, donde la indiferencia termina sustituyendo el propósito.
El equilibrio surge cuando la fe se vive con profundidad y al mismo tiempo con estabilidad y sensibilidad. Amén. Amén. ¿Algo que quiera compartir, mi hermana? Claro que sí, mi hermano. Bueno, aquí nos da un poquito del resumen de este cuaderno, efectivamente, de esa mujer sabia, que donde hemos visto que el amor de Dios es, por de cierta manera, también nosotros dominar muchas, pues, dones o virtudes, ¿no? Que es la gratitud, la aceptación y todos los temas que hemos visto en este cuaderno. Y que en esta parte que dice que la formación espiritual es donde debe haber un equilibrio entre nosotros en el interior y exterior, porque como decía nuestra hermana Milka, ¿no? Que de qué sirve a lo mejor saber mucho si nuestras acciones no son coherentes. Entonces, vivir con profundidad, con amor, ya con un propósito que debe haber como una mujer cristiana, el vivir ese equilibrio, no inclinarnos a tanto a las formas o vivida o la vida física o material y tampoco irnos a los extremos donde definitivamente dejo todo, porque aquí yo sí quiero hacer un comentario, hermanos o hermanas, que en los años que he estado eh, pues ya de profundidad en la iglesia, he visto, pues, no sé cómo decirlo, si con tanto amor, algunos obreros, sobre todo, que se dedican tanto a la obra que olvidan la familia, olvidan los hijos, por amor a la obra. Y es donde ahí yo he visto en lo personal que probablemente no tuvieron el equilibrio, porque sí, reconozco el sacrificio de un obrero que descuida cierta parte. Y yo creo que al estudiar estos cuadernos, pues nos reflejemos también que debemos tener ese equilibrio, tanto en lo espiritual como en lo material. Claro que en lo espiritual vamos a tener una recompensa donde tenemos esa vida eterna, pero debemos tener el equilibrio en nuestra vida propia, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con la hermandad donde vivimos pues en el ambiente donde estamos. Entonces, que nuestra fe siempre sea profunda y estable y que seamos sensibles e íntegros delante de nuestro Dios. Y definitivamente creo que cada cuaderno que vemos y que estudiamos a profundidad, vamos porque comprendiendo lo que Dios quiere de nosotros, porque sí, efectivamente la palabra es tan cierta en nuestras vidas. Yo quiero leer Salmo 89:14, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, Él es nuestra justicia y que delante de la gente, delante de los demás y sobre todo de nuestro Dios, debemos tener ese equilibrio. Es mi comentario, mi hermano. Sí, muchas gracias, mi hermana. Pues sí, como decía nuestro objetivo. El objetivo es ese. El objetivo principal es ese, mis hermanas. No solamente la mujer cristiana, como una de las hermanas comentaba, sino que todo, tanto hombre, varón, joven, jovencitas, pues es vivir con equilibrio en todos los aspectos de la vida. Es una parte importante lo que menciona nuestra hermana con relación a los obreros, ¿verdad? Lamentablemente, pues, pues sí sucede, pero gracias a estas lecciones, que también lo comentaba nuestra hermana, que al estudiarlas, pues podemos reflexionar para mantener ese equilibrio, darle también parte a la familia, parte a las cosas de Dios, el trabajo. Entonces, esto es lo que nos ayuda a estudiar la palabra de nuestro Dios. Pero también nos dicen, mis hermanas, que la formación espiritual sin equilibrio interior puede endurecer el corazón y convertir la religión en un instrumento de juicio o rigor excesivo.
¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Pues tenemos quiero ir con ustedes a Gálatas capítulo 5, verso 1. Si alguien me puede apoyar, que ya lo haya encontrado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Sí, mi hermano, gracias. Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Gracias. Pues a qué se refiere, qué tiene que ver este texto con el párrafo que acabamos de leer, ¿verdad? Donde dice que la formación espiritual sin equilibrio interior puede endurecer el corazón y convertir la religión en un instrumento de juicio o rigor excesivo. Bueno, mis hermanas, pues aquí está hablando de cuando la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? El entendimiento, pues va más allá. Y esos son los riesgos de rigidez o de rigor, que muchas veces queremos que nuestros hermanos, que nuestras hermanas, pues estén al mismo nivel, ¿verdad? Al mismo nivel, y eso causa que seamos rígidos. Por ejemplo, decía Eclesiastés 7:16, ¿verdad? No te creas demasiado justo. Eclesiastés 7:16, ¿verdad? Ese texto nos advierte sobre evitar el perfeccionismo, la rigidez y la soberbia de creer, pues que se tiene todas las respuestas o que nuestra propia sabiduría es superior a los demás. Y muchas veces actuamos, mis hermanas, pues haciendo un juicio. Claro que nuestro Dios, perdón, nuestro Señor Jesucristo, en una parte de la Escritura nos dice que juzgar con justo juicio, ¿verdad? No es malo hacer un juicio a nuestros hermanos y más cuando los vemos pues, que están en un error, pero el maestro nos recomienda que ese juicio debe de ser, pues, justamente. También una parte de la escritura nos dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí ya nos está hablando de un juicio condenatorio, de un juicio cuando no mostramos esa compasión, esa misericordia, de que nosotros también podemos en ocasiones caer pues en un error, ya sea voluntario o involuntario. De la misma forma como emitían juicio los fariseos, ¿verdad? Como dice Mateo 23:23. Bien, vamos a leer Mateo 23:23. Dice de la siguiente manera: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe? Esto era menester hacer y no dejar lo otro, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, con esto, ¿verdad? Sabemos que pues Dios nos da la sabiduría. Quizás a unos tenemos más facilidad de palabra, más conocimiento, algunos en especial obreros, ¿verdad? Que pues predican y exponen con mucha facilidad, mis hermanos. Y pues esa es la advertencia que nos da la palabra de nuestro Dios, pero también nos dice la indiferencia apática. ¿A qué se refiere? Pues el descuido del estudio de la palabra de nuestro Dios, la falta de congregarnos, el abandono de la devoción arrastran la vida espiritual hacia un naufragio de propósito. Entonces, el también, mis hermanas, dejar de estudiar la palabra, el dejar de congregarnos, ¿verdad?
poco a poco va apagando esa llama espiritual, esa fe, ese fervor de hacer las cosas para nuestro Dios. Entonces podemos caer en esa desidia. Por ejemplo, es muy común que se falta un sábado, pues bueno, no pasa nada, el Espíritu pues, nos exhorta, pero ya otro sábado, tercer sábado, al cuarto sábado, mis hermanos, pues ya como que ya no tenemos esa sensibilidad al Espíritu de nuestro Dios, ya no nos amonesta, ya no nos exhorta, ya no nos corrige, el dejar de estudiar la palabra de la misma forma. ¿Y en qué podemos caer? Pues en un naufragio de propósito, en un propósito sin dirección. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, el equilibrio, ¿verdad? De estudiar la palabra de nuestro Dios, pues nos ayuda para combatir estos males. Nos permite que nuestra disciplina no permite que nuestra disciplina nos haga arrogantes, ni que nuestra libertad nos vuelva tibios, negligentes. Entonces hay que tener este equilibrio. Dice la palabra de nuestro Dios que el que se cree sabio, haga como que no sabe, ¿verdad? Pero también nos dicen que no seamos decidiosos a la palabra de nuestro Dios, porque pues nos podemos volver tibios o tibias. Ese es el consejo que nos da este párrafo. Seguimos la que sigue, tercer párrafo. Yo le ¿Alguno de mis ayudo a mi hermanos? hermano, pasa vos. Gracias, pasamos. Dice, el equilibrio también se manifiesta en la combinación de justicia y misericordia. La escritura presenta a Dios como justo y misericordioso. En la vida diaria, este significado corrige cuando es necesario, pero sin perder la compasión, orientar con firmeza, pero entendiendo el contexto. Cada persona, a cada persona, la disciplina sin misericordia genera temor. La misericordia sin dirección produce confusión. El equilibrio sostiene ambos elementos. Hermano, yo aquí quería hacer un comentario, no Sí, sé, a lo mejor yo soy de la vieja escuela, donde los ministros nos corregían, hermano, donde, sí, donde el celo era lo principal, donde no entraban y salían, donde la tecnología no nos absorbía. Y yo creo que a veces, hermano, eso ya se perdió. Y por eso últimamente los hermanos exhortan mucho a esas predicaciones de decir de que hagamos las cosas. Pero entra esta parte donde a veces cuando corrigen a alguien, ya los hermanos ya mejor no dicen nada, hermano, porque se van de la iglesia. Y cualquier comentario, incluso cuando les hacen observaciones a sus hijos, se molestan. Entonces el celo ya no, hermano, ya no hacemos las cosas con ese celo, con ese respeto, con esa compasión de nosotros hacia Dios. Dios siempre la tiene, es misericordioso, es justo, es amoroso, todo lo bueno lo tiene Dios. Y nosotros que le entregamos. Entonces ahí yo veo, hermano, que cuando alguien nos corrige, nos molestamos. Aquí yo entiendo que si fuera equilibrado la misericordia y por decirse, poner en este ejemplo el celo, que vendría siendo esta parte de la piedad, hermano, fuera diferente en nuestra vida. Porque llegó el momento en que yo sé que son tiempos diferentes, eso yo lo sé, hermano. Yo tengo 50 años, realmente me considero una persona joven, entre paréntesis, pero yo soy de la educación donde mi padre y mi madre nomás con verme, hermano, con verme. Y ahí de donde yo me saliera cuando era niña de la iglesia, porque mire, un pellizquísimo que me daba. Y yo no me enojaba, o si me enojaba y lloraba, pero mi mamá me lo hacía en secreto. Y ahorita los niños salen, entran, juegan el celular, o sea, tantas cosas, hermano, que se ha perdido ese respeto al que está predicando, a la misma congregación, porque esos son distractores para los demás hermanos,
y principalmente a nuestro Dios, hermano. Entonces yo sí entiendo esta parte que las épocas cambian, pero si nosotros nos siguiéramos rigiendo a nuestro Dios, el mundo cambia, dice, somos del mundo, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Entonces deberíamos de entender, hermano, que Dios merece todo, merece todo. Un hermano una vez comentó y dijo que de una predicación que antes a nuestros, bueno, a Abraham y a todos estos eran ángeles. Y el hermano dijo que si nos gustaría a nosotros que un ángel nos dijera. Y pues todos dijimos, no, sí, sí. Y dice el hermano, bueno, ¿y nosotros qué somos? No comparándose el hermano con un ángel, pero diciendo que él nos predica, ellos nos aconsejan. Entonces ellos, ustedes como obreros, como ungidos de nuestro Dios, con esa preparación que ustedes tienen, son esas personas que nos exhortan a seguir aprendiendo, a seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Quiero leer un texto, mi hermano, que es Hebreos 12. Permítame. Ay, ay, Dios. Es el texto, mi hermano, que dice que Dios nos tomó por hijos y que Dios ama y corrige a su... Ay, pero ahorita se me fue mi hermano. Pero sé que está en Hebreos. Ah, dice Hebreos 6. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Entonces, mi hermano, yo a veces pienso que eso, Dios, una cosa es la prueba, esas vienen de nuestro Dios. Pero yo creo que si nosotros respetáramos, yo creo que esa palabra para mí es muy, muy importante, porque si respetáramos desde el hermano, desde nosotros, desde el lugar que es un lugar santo, a nuestro hermano, nuestro ámbito fuera diferente, mi hermano, fuera diferente en todos los aspectos. Pero la tecnología queremos, ok, sí, ya nos llaman o no sé, distractores que son muy pequeños, pero que de una u otra forma contagian a toda la congregación. Ese es mi comentario, mi hermano. Pasa vos. Pasamos, mi hermana. Muchas gracias. Es cierto, mi hermana, es cierto. Tenemos un claro ejemplo con el pueblo de Israel. Dice la palabra nuestro Dios en Jueces, en el libro de los Jueces nos narra, dice mis hermanos, que cuando el pueblo de Israel sale, los que salen de Egipto, pues ellos ven las señales, las maravillas de nuestro Dios. Ellos ven con sus propios ojos cómo Dios los saca con su mano fuerte y brazo extendido y los cuida por el desierto. Después de ellos dice que esa generación muere. Y de los chiquitos que entraron a la tierra prometida, dice que llega un tiempo que también todos ellos mueren. Y después dice que se levanta otra generación, haciendo alusión a la tercera generación. Y dice que esa generación era una generación que no conocía a Dios, que no sabía de las maravillas y de los señales que Dios hizo a sus antepasados. Y yo les decía a los hermanos aquí, no sé qué día les hice esa predicación, y les digo, pues hoy tenemos esa generación. Los de antes, como usted dice, los de la vieja escuela, pues tenían ese celo por las cosas de Dios, por el lugar donde se alaba a Dios, ¿verdad? Y la segunda generación, pues hoy lo vemos que ya no vienen con ese mismo celo, vienen muchas veces ya por obligación, por costumbre. Y la tercera generación, pues ni se diga, mi hermana, es como usted lo dice. Hoy están distraídos, que si se les preguntase acerca de las cosas de Dios, pues no, no, no sabrían, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de lo que está pasando en la actualidad, ¿verdad? Que la generación de hoy, pues es una generación que muy poco conoce a Dios. Y sí, efectivamente, como usted lo dice, pues cuando se les predica de esos temas, pues no todos lo toman de buena manera. Pero también, como usted lo dice, los obreros están para eso, para exhortar, para advertir, y no porque pues, seamos mucho más que ellos, sino porque pues, se nos ha dado esta gran tarea.
como el Señor le decía a Jeremías, creo, Ezequiel, le dice, yo te he puesto a ti por atalaya, para que le digas al pueblo su pecado. Si tú les dices su pecado, pues te hago libre de su sangre, de su muerte. Pero si tú no les dices, ¿verdad? La sangre demandaré de tu mano. Es lo mismo con los obreros, ¿verdad? Pero también dice Proverbios 16 que con juicio, perdón, que con verdad y misericordia se corrige el pecado, ¿verdad? La misericordia no anula que nosotros le digamos a la congregación la verdad. Si está mal, hay que decir la verdad, pero con misericordia. Entonces, Proverbios 16:6 enseña que la corrección, pues mis hermanos, y se aplica juntamente con la misericordia, con empatía, ¿verdad? Con paciencia y sin espíritu de venganza, vengativo. Muchas veces, mi hermana, pues como dice la propia lección que estamos estudiando, a veces queremos que pues se tenga el mismo nivel entre los hermanos. Pero muchas veces no se puede. No se puede, pero hay que seguir exhortando, hay que seguir haciéndole ver a nuestros hermanos, pues que hay que hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Y esto va a seguir y esperemos en Dios que nos siga perfeccionando, que nos siga ayudando en ese aspecto para seguir avanzando. Pero bueno, dice aquí, eh, dice Santiago 2:13, 2:13. Quiero ir con ustedes, Santiago 2:13. Dice de la siguiente manera. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio, ¿verdad? Entonces, sí, hay que seguir exhortando, como ya lo decía, hay que seguir exhortando a la Grey que vuelvan a ese buen camino de hacer las cosas para Dios, ¿verdad? Aplicando la sabiduría que no anula, corregir con verdad y decir la verdad como es y cuando debe de ser y como toca, ¿verdad, mi hermana, mis hermanas? Este es el consejo que nos da esta lección. Pasamos al párrafo 4. Le ayudo, hermano, a leerlo. Sí, hermano, gracias. Dice así: equilibrio es reconocer que no lo controlamos todo. Como aprendimos al reflexionar sobre el paso del tiempo, las circunstancias inevitables, sin embargo, también implica asumir responsabilidad en lo que sí corresponde ordenar, en el hogar, en el trabajo y en la congregación. Existen situaciones que requieren estructura y organización y guía. Confiar en Dios no significa desentenderse de la responsabilidad. Significa actuar con prudencia, sabiendo que el resultado final está en sus manos. Amén. ¿Algo, hermana, que quiera comentarnos? Pues nos habla de lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores, mi hermano, de que no obtenemos un control sobre el tiempo y sobre las situaciones que inminentemente van a pasar. Sin embargo, nos aconseja que debemos de confiar en nuestro Dios y que tenemos que hacer nuestra correspondencia, nuestra responsabilidad. Debemos de actuar con responsabilidad en lo que nosotros, en nuestra posibilidad y en nuestras manos está efectuar. Y no nos da ningún texto, pero leía yo en Efesios acerca de en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Comprendiendo, hermano, que
cuando una mujer, una hija de Dios, una mujer cristiana, quiere vivir en equilibrio, debe de aprender a vivir la fe, no a tener solamente fe, sino a empezar a vivir la fe que estamos conociendo a través de todas estas escuelas, mi hermano. Eso es, cuando aprendamos a vivir la fe, empezaremos a vivir en equilibrio. Es todo, mi hermano. Sí, gracias, gracias, mi hermano. Pues dice la palabra de nuestro Dios en Santiago 4:15, un poquito más atrás. Dice que no digamos que haremos esto mañana, o en un año iremos a tal lugar y ganaremos dinero, o y es lo que decía, ¿verdad? Que no digamos mañana esto haré, esto, lo otro y el otro, y no digamos que dentro de un año iré a tal lugar y haré mucho dinero. Más, por todo lo contrario, dice lo que debemos de decir es si Dios quiere, ¿verdad? Eso es lo de saber que pues no lo controlamos todo, sino que nuestra dependencia está en Dios, que la soberanía le pertenece solamente a Él, que el futuro solamente Él lo dictamina, inclusive al hacer nuestros planes, ¿verdad? Esto nos recuerda que pues todo está en sus manos y solamente nos resta confiar y hacer nuestros planes con humildad. Si Dios quiere, todo saldrá bien. Es lo que nos dice este párrafo. Y efectivamente, pues solo nos resta, por ejemplo, el párrafo 4 nos dice que también debemos reconocer límites. Ya lo comentamos, que no por el tiempo, ¿vale? O la libre determinación de las personas que nos rodean. Entonces no podemos tener todo bajo control. Asumir deberes, organizar con excelencia, cuidado y meticulosa diligencia el hogar, el empleo secular y el ministerio confiado por Dios. Entonces, pues Dios nos ha dado cada uno su rol, cada uno su papel, el cual, pues si aplicamos este equilibrio, gracias mi hermano, vamos a poder sobrellevar los roles que Dios nos ha puesto en el hogar, en el trabajo, en el ministerio, ¿verdad? Todo confiado pues por nuestro Dios. Vamos a continuar, mis hermanas, vamos a continuar, párrafo que sigue. ¿Le puedo ayudar, hermano? Sí, Dice, el equilibrio también protege la identidad. No nos define un título profesional, ni la posición que ocupamos, ni una jerarquía dentro de la congregación. Tampoco nos define la ausencia de responsabilidades. Lo que nos define es nuestra relación con Dios. Desde esa relación nace el propósito, el enfoque y la serenidad. Y la serenidad para desempeñar cualquier función sin perder el sentido de quienes somos. algo que aportar. Sí, sí, mi hermano, bueno, pues aquí nos dice, ¿verdad? Yo entiendo que el equilibrio, hermano, es el fruto de una vida guiada por la sabiduría de nuestro Dios, donde las prioridades y nuestro propósito están alineadas con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pues nos enseña a no tener extremos, más sin embargo, Él siempre nos va a guiar y nos va a invitar a mantener armonía entre todo lo que tenemos en el tiempo, en el trabajo, en el descanso, en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. Hace ratos, me quedé con el parrito de atrás que decía, este, confiar en Dios no significa desentenderse de las responsabilidades, ¿verdad? No podemos decir, bueno, confío en Dios que mi hijo va a cambiar y cuando sean grandes no, no se portará así. No, es hacer nuestra parte, es confiar en Dios, pero también hacer nuestra parte, ¿verdad? El equilibrio es esto, entonces también Dios,
eso es lo que nos invita, ¿verdad? A que a través de la comunicación, de la entrega y de la relación que tengamos con nuestro Dios, vamos a tener ese fruto que es el Señor que nos guía con su sabiduría, ¿verdad? En la justicia, la honestidad, si tenemos alguna relación en un negocio, tiene que ser justos delante de Dios, delante de todos, este, con nuestros hermanos, no juzgar, no esto, ser un equilibrio con misericordia y amor, ¿verdad? En el tiempo, en las prioridades, como dice Eclesiastés 3, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo. El equilibrio consiste en saber cuándo trabajar, cuándo descansar y todo eso, hermano, todo eso que habla la palabra de Dios, que lo vamos a manifestar en nuestra vida. ¿Cómo? Cuando tengamos esa relación cercana a nuestro Dios. Él nos va a guiar con su bendita sabiduría. Eso es todo, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias a usted, hermana, por el comentario. Así es, mis amadas hermanas, pues también nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. No dejárselo todo a Dios, como bien lo mencionaba nuestra hermana, no dejárselo todo a nuestro Dios, porque Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que pues, nosotros triunfemos, Él nos quiere bendecir, pero ya depende de cada quien, de cada uno de nosotros, porque lo mismo decía, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, escoge qué quieres. Y aún así nuestro Dios nos dice, escoge la vida, ¿verdad? Porque Dios sabe que eso es lo mejor. Entonces ahí vemos que nuestro Dios también pues, nos da esa libre decisión de servir o no servir, de obtener bendición o no obtenerla. O sea que también debemos de tener también nosotros nuestra parte. Y pues solamente el párrafo recalca que nuestro estatus delante de nuestro Dios no es por un cierto grado de, de, de estatus, como bien lo decía ahí, ¿verdad? No porque uno sea ministro, obrero, o en el caso de nuestras hermanas, pues la encargada de la femenil, pues eso no nos define lo que Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros, que es, pues, conciliarnos con nuestro Dios para que nosotros seamos llamados sus hijos. Eso es lo que nos define, ya sea que tengamos cualquier jerarquía, cualquier estatus delante de nuestro Dios, somos sus hijos y es lo que nos identifica, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está nuestro propósito, el propósito de cada uno de nosotros. Vamos a continuar, mis hermanos. ¿Alguien que quiera apoyarme? ¿Lo podría apoyar, hermano? Pasa vos. Sí, hermana Elisa. Pasa vos. Mucho gusto, hermano. Somos igualmente. Dice así. Cuando la religión se acompaña de equilibrio, la vida adquiere coherencia. La fe no se vuelve rígida ni superficial, se vuelve madura. Las decisiones se toman con reflexión, las emociones se gobiernan con templanza, las relaciones se conducen con prudencia. Guardar el corazón es parte esencial del proceso, porque es allí donde se origina el equilibrio que influye en cada área. Hasta ahí. ¿Quién Pues, comparta? ¿un comentario más? Sí, hermana, adelante. Okay. Dice, pues el parrafito prácticamente lo dice todo, hermano, pero usted decía algo hace un momento que decía juzgar con justo juicio, hermano. Cuando se mantiene un equilibrio, hermano, en las cosas, vamos a hablar de nuestra fe en la iglesia, ¿verdad? Cuando se mantiene un equilibrio, muchas veces nosotras, como hijas de Dios, sabemos que muchas cosas no están bien, no se están haciendo conforme a lo escrito, no se están haciendo conforme debe de hacer, ni en conductas, ni en prédicas, ni, digamos, en varios ámbitos. Pero usted dijo algo que dijo, juzgar con justo juicio, y muchas veces nosotras nos quedamos calladas
porque sentimos que no debemos ofender al obrero, pese a que está haciendo mal, o a la hermana o al hermano, aún sabiendo que ahí, hermano, no se está manteniendo un equilibrio, más bien se están usando cosas que no son rectas ante Dios, en acciones, en prédicas, en varios ámbitos, hermano. Entonces, yo pienso que como hijas de Dios a estas alturas, sí sabemos, hermano, lo que verdaderamente es mantener un equilibrio entre la fe que profesamos y nuestra vida cotidiana. Yo siempre les comento por ahí, no podemos ser unas dentro del templo y salir y ya convertirnos en otra persona, hermano, porque ¿dónde dejamos el equilibrio de lo que somos como hijas de Dios o lo que realmente profesamos, ¿verdad? Como en nuestras actitudes o nuestras acciones? Por ahí dice aquí al último del parrafito, dice que las emociones se gobiernan con templanza y las relaciones se conducen con prudencia. Y es verdad, hermano, las relaciones se gobiernan con templanza, porque pues en su palabra dice que Dios nos ha dado Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, para que nosotros mismos sepamos, ¿verdad? Y analicemos qué estamos haciendo, si lo que estamos haciendo es conforme a lo que debemos hacer como hijas de Dios, o lo que, o lo que nos, o lo que nos está enseñando, lo que nos están diciendo es correcto, pero existe todavía ese temor, hermano, respeto. Yo no voy en contra de que se le respete, siempre y cuando se esté hablando, se esté haciendo, hermano, conforme a la palabra, pero hay veces que ya no es así, hermano, y aún así seguimos tolerando, aún así seguimos, ahora sí que no nos estamos dejando gobernar así con justo juicio, hermano, ni haciendo un justo juicio para nuestra vida dentro de la congregación. Y por ahí una vez comentó un hermano, que nosotros como congregación tenemos el predicador o las autoridades que nos merecemos. Y yo creo que si no hemos aprendido a mantener el equilibrio entre nuestra fe, lo que somos como hijos de Dios, y lo que somos afuera, hermano, yo creo que sí, al último sí, todo lo que nos rodea tiene mucho que ver con lo que nosotros somos como hijos de Dios. Entonces, es muy importante mantener el equilibrio, hermano. Discúlpeme, yo hablo mucho. Es muy importante mantener el equilibrio en todo, hermano, pero también es muy importante ser, ahora sí que íntegros, hermano, de un solo pensamiento y de un solo actuar, porque es ahí donde vamos a reflejar nuestra integridad como hijos de Dios. Bueno, como hijas de Dios nosotros, ¿verdad? Eso sería todo, hermano. Pasa vos. Pasa una Esmeralda, muy bueno su comentario. Dice, lo que me llama la atención de este párrafo, cuando dice la religión se acompaña de equilibrio. Más bien aquí me llega a la mente la congruencia, ¿verdad? O la incongruencia, porque muchas veces caemos en la incongruencia, ¿verdad? Predicamos algo y hacemos otra. Entonces ahí, pues, ¿qué está pasando? No estamos congruentes con lo que decimos, porque hacemos algo que no es. Entonces, cuando la religión se acompaña de equilibrio, es vivir lo que decimos, lo que predicamos, porque imagínense, mis hermanas, que un obrero predique del amor y llegue a su casa y pues allá le pega de gritos a la mujer, a los hijos, pues ahí ya no está siendo congruente. O, o está predicando de amar a vuestras esposas y no las está amando, pues cae en la incongruencia, ¿verdad? Y da un mal testimonio. Entonces, esa es la importancia de acompañar la religión, lo que profesamos, pues con equilibrio, para que se entienda más mejor, pues ser congruentes con lo que se dice. Entonces, y así, pues como dice la palabra de nuestro Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, con relación a las esposas, dice, esposas, pues amad a vuestros maridos, ¿verdad? Sujetaos a ellos para que las que no creen, pues también crean. Y no porque les andan hablando por palabras, sino porque con lo que ven, solamente viendo, pues ellos puedan creer y puedan aprender y entonces puedan decir verdaderamente, pues
sí, 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 profe, sí hacemos lo que predicamos y lo que hablamos. Entonces, pues sí, es muy emociones o mantener un equilibrio en nuestros pensamientos, pues es esencial, ¿verdad? Porque también dice nuestro párrafo, porque ahí se origina el equilibrio que influye en cada área. Y cuando nosotros podemos equilibrar nuestros pensamientos, nuestras emociones, bien lo decía ahí, las decisiones se toman con reflexión. Primero reflexionamos, o inclusive cuando hablemos, pues primero lo pensamos, si es benéfico o es dañino. Entonces, todo radica ahí según la palabra de nuestro Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el texto, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces creo que pues sí se comprende esta parte. Vamos a ir finalizando con el último párrafo. ¿Alguna de mis hermanas que quiera apoyar? Sí, hermana. Hermano, si La hermana sábado, mi hermanito. pasa vos, hermana. Si no hay alguien más, hermano, yo me gustaría terminar, concluir. Sí, parece que no. Bueno, dice Adelante. aquí, dice, al concluir este recorrido, comprendemos que el equilibrio es un trabajo de capacitación, estudio, dirección constante. Nosotras podemos amar a Dios con profundidad, trabajar con responsabilidad, disciplinar con misericordia y servir con humildad. Por eso cuando la religión, entre comillas, piedad, se une al equilibrio, contentamiento, la vida se ordena y la fe se convierte en una experiencia estable, firme y llena de propósito para nosotras. La familia, la congregación, la familia, la congregación y la sociedad que nos rodean, segunda de Corintios 3, 2 y 4. Amén. Ujú. ¿Quiere comentar? Gracias, Sí, hermana. perdón, hermanos. Pues, pues aquí ya para terminar, hermano, dice que el equilibrio es un trabajo de capacitación, estudio y de dirección constante. Y pues sí, hermano, el mantener un equilibrio en nuestra vida espiritual y nuestra vida física es muy importante, hermano. Es un constante, ahora sí que es una constante capacitación, entender, vea que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que no solo mantener el equilibrio, hermano, sino ser íntegros en lo que hacemos y como le decía hace un momento, que lo que decimos lo hagamos o que si decimos somos hijos de Dios, así nos comportemos, hermano. Usted decía hace un momento que de la abundancia del corazón habla en la boca. Yo, hermano, soy, digamos que en estos caminos nueva, hermano, pero hasta ahorita, gracias a la misericordia de nuestro Dios, me he mantenido, hermano, firme. No porque no, o sea, porque dice una hermana, mire que el que crea que está firme, mira que no caiga, ¿verdad? No porque no tenga faltas, hermano, ante los ojos, ante en la presencia de nuestro Dios tengo faltas, pero yo creo que es, si de verdad amamos a nuestro Dios de corazón, hermano, ya no todo se nos hace una carga, ya se nos hace eh, hacerlo con amor, ya se nos hace algo que nos agrada, que nos llena el corazón. Ahora sí que decía yo por ahí, el sábado ya no lo vemos como es que tengo que guardarlo, sino como algo maravilloso a lo que quiere estar uno ahí y en su presencia, en su sentirse en comunión con Él. Entonces, desde esas cosas, hermano, ese equilibrio, mantener ese equilibrio entre lo que somos como seres humanos, como hijos de Dios, como padres, hermanos, conocedores de la palabra de nuestro Dios, decía nuestra hermanita que ahora ya hay mucho desorden en la casa.
Y yo siento, hermano, que es por lo mismo, ¿no? Si nosotros como padres no damos el ejemplo, mucho menos lo van a tomar nuestros hijos. Sí, es una cadenita, hermano, es un equilibrio que se debe de mantener. Se han perdido muchos valores, sí, se han perdido muchos valores, pero también hemos participado porque no hemos mantenido ese equilibrio ni ese ejemplo como hijos de nuestro Dios. Eso, hermano, es en general en la familia, en la congregación, en la sociedad, donde quiera que digan, por ahí decían con que vean cómo eres, ¿verdad? Ya con tus solas acciones ya glorificas el nombre de nuestro Dios. Entonces es maravilloso poder participar un poquito, hermano, y entender un poquito de que si nosotros mantenemos ese equilibrio, ahora sí vamos a vivir conforme a lo que decimos, hermano. Pasa vos, mi hermanita. Bendiciones. Pasa vos, hermana. Pues, pues así llegamos al final de la lección. Pues ahora hemos aprendido todo esto y vamos pues manos a la obra, ¿verdad? Manos a la obra, vamos a aplicar esto a nuestra vida, como dice aquí. Pues ya los últimos dos párrafos nos dice la actividad de la iglesia. Dice que ahí, en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, elaboran un cuadro donde identifiquen ejemplos de extremos en distintas áreas de la vida. Pues esto ya les corresponderá el sábado, poder identificar las áreas donde hay que mantener un equilibrio, si estamos en equilibrio o debemos de trabajar en ello. Actividad en casa, pues dice aquí reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Estoy viviendo mi fe con equilibrio o he caído en algún extremo? ¿En qué área necesito combinar justicia y misericordia? ¿Cómo puedo integrar religión y equilibrio en mi vida diaria? Pues ahora sí, mis hermanas, todo esto, pues el sábado creo que le van a dar mayor profundidad y pues saquemos más de esta lección. Pues sería todo, mis hermanos. Aquí nos falta esta parte, pues son los textos, donde dice que también el objetivo, mis hermanos, que la madurez espiritual se mide por llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La moderación bíblica debe de ser un rasgo distintivo de nuestro carácter. La escritura es unánime, la meta final del cristiano no reside en la exageración conductual de un solo atributo, sino en la perfecta asimilación de la estatura moral y templada de Jesús. Pues este es lo que queremos llegar a alcanzar este nivel que tenemos. Bueno, pues así, no sé si haya preguntas o comentarios, mis hermanos. Sí, Ya es todo. hermanas, es el momento de comentar alguna pregunta para nuestro hermano que nos ha explicado esta escuela. ¿Algún comentario, alguna sugerencia, hermanas? Estamos para escucharlas. Creo que no hay comentarios. Está bien explicada la escuela, hermano Octavio. Muchas gracias, hermano. Sí, hermano, en el chat hay 4 comentarios muy ciertos que los podemos leer, hermanos, y gracias por su participación. Y gracias, hermano Octavio. Que Dios le bendiga, hermano. Y diríamos que el equilibrio es controlar nuestras emociones y continuar estas escuelas que nos han enseñado. Gracias, hermano Octavio, que Dios le bendiga. Gracias a ustedes, mis hermanas, por la oportunidad. Sí, hermano. Gracias, hermanas. También tenemos un agradecimiento muy especial para la coordinación de Jalisco, que ellos nos apoyaron con este trimestre
especialmente a nuestro hermano Andrés Rojas, que formó parte de este trabajo. También, hermano, gracias porque usted también nos ha hecho partícipe de esta escuela. Que nuestro Dios le bendiga. Y también agradecemos a nuestro hermano Marcos Victoria, que fue el encargado de esta zona. Gracias, hermanos, por dedicarle un tiempo para estudiar la palabra. Y gracias porque hemos aprendido de esta escuela mucho, hermanos, y debemos llevarlo en práctica. Y nuevamente gracias a la coordinación de Jalisco, y reciban muchos saludos del estado de Puebla, mis hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo, y le damos la oración final a nuestra hermana Miriam López. Por favor, hermana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre, Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Santo de Israel, Señor. Te doy gracias a esta hora, Señor, por habernos permitido culminar un estudio más de nuestra escuela femenil, Señor. Gracias por permitirle al hermano que impartiera la escuela, Señor, para que nosotros podamos llevar la práctica, Señor. Este trimestre de las escuelas fueron escuelas que nos nutren mucho, Señor, con respecto a confiar en ti, Señor, en dejar todo en tus manos. Es difícil, Padre misericordioso, pero en tus manos debemos de dejar todo lo que está, situaciones difíciles y complicadas, Señor, y nosotros hacer lo que nos corresponde, Padre mío. Te doy gracias por permitirme reunirme con mis hermanas, Padre misericordioso, y elevar esta oración. Te pido por los hermanos que impartieron las escuelas, Señor, que los bendigas, que los guardes de todos los peligros, que bendiga sus hogares, sus familias, sus trabajos, Señor, y que todas nuestras faltas, Señor, que hemos tenido, que sean perdonadas, Señor. Aclamamos porque eres un Dios misericordioso, justo y fiel con los que te siguen, Señor. Te pido también por cada una de las necesidades de mis hermanos. Tú sabes, los hermanos que tenemos enfermos en las localidades, situaciones difíciles. Padre misericordioso, ¿qué más te puedo decir que tú no sepas de cada uno de nosotros, Señor? Te doy gracias porque la hermana Esther está dirigiendo esta escuela el día de hoy, Señor. Bendícela a su familia, Señor, y a cada una de mis hermanas que están reunidas, Señor. Todo lo que te pido y lo que te agradezco son los innumerables méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana Miriam, por esta oración. Igual, que nuestro Dios las bendiga. Gracias a todas mis hermanas que se han podido reunir a este tiempo de estudio. Nos puede llevar con la bendición nuestro hermano Andrés Rojas. Sí, hermana, con mucho gusto. Recibamos la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Pasa a vosotras. Pasa a vosotras, hermanas. Gracias. Pueden abrir sus micrófonos, su pantalla para despedirnos. Pasa a vos, hermanas. Bendecida noche para todos. Pasa a vosotras. Hasta vos a Gracias. todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Pasa a Buen vosotras día. todas. Bonita noche y excelente descanso. Pasa a vosotras. A vosotras, hermanas. Gracias, hermano. Bendiciones. A vosotras. Gracias, hermano Roberto. Pasa a vosotras, hermanas, bendiciones a la distancia, que Dios me las bendiga siempre. Pasa a vos. Saludos, Pasa a vos, hermana Lisa. hermanas, Dios las bendiga. Gracias, hermano Octaviano, Dios lo bendiga grandemente. Que a todas las presentes, saludos y muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Gracias, hermanos. Pasa a vosotras, mis hermanas. Pasa a vos, hermano.